Oye, ¿alguna vez te han dicho que eres bastante feo o fea y que con suerte algún pendejo agarras? Pues si este es tu caso, creo que esta historia te va a gustar. Ya que esta comienza en una taberna, donde vemos que un aventurero está elogiando a una señorita bastante bella, llamada Betty. Betty la fea. Digo, este dice que es realmente linda y que espera algún día salir con ella, pero es imposible con lo feo que es, ya que solo alguien tan guapo como Justin, un aventurero de alto rango, podría salir con ella. Y a lo lejos, en una esquina en la taberna, vemos a nuestro prota, Towa, un chico gentil dueño de una clínica en las afueras de la ciudad de Grill, lo que hace que no tenga muchos clientes, solo de vez en cuando. ¿Y por qué escogió un sitio tan apartado entonces? Pues por varias cosas, pero sobre todo porque su apariencia es inusual para ellos, ya que solo los sacerdotes o los orientes son los únicos que tienen el cabello negro como él. Y una vez se va un cliente que casualmente descubrió su clínica, Towa nos cuenta que, como suele pasar, murió por un accidente de tránsito y reencarnó en otro mundo, pero antes de ir recibió habilidades de sanación de una diosa bastante sexy como regalo. Hasta aquí todo bien, la típica historia. No, pues es que sí. Pero desde que Towa llegó se percató de algo bastante diferente, que en este mundo el concepto de la belleza y la fealdad están al revés, ya que en ese mundo las personas con este tipo de rostro son hermosas, guapas, dioses, mientras que estos son horriblemente feos. O sea, es que miren, qué asco. ¿Qué significa? Pues como ya dije, que los estándares de belleza que conocemos aquí están invertidos. Por cierto, nuestro prota no es considerado ni feo ni guapo, está en medio, debido a que renació con el mismo rostro de su anterior vida. Y este nos cuenta que luego de que llegó a este mundo se las arregló para abrir una clínica a las afueras de la ciudad. Lo malo es que por su localización no pudo generar muchos ingresos. Y mientras Towa se pone a leer un libro, de repente escucha un golpe, lo que significa que llegó un nuevo cliente. Pero al abrir la puerta se encuentra con una elfa bastante caliente, pidiéndole que por favor la cure. Y cuando Towa la ayuda a entrar para examinarla, esta se resbala y lo termina besando, quedando en una posición muy suculenta. Bueno, más que eso diría yo. Se siente caliente el ambiente. Sin embargo, nuestro prota no cede ante la tentación, y al ver en su panocha la marca de una cresta maldita, recuerda que hace tiempo leyó en un libro que esta marca provoca lujuria descontrolada, y al comprender lo que tiene, usa magia para deshacer la maldición. Y como lo obtuvo, pues lo más probable es que haya sido por entrar a una mazmorra y caído en una trampa donde la haya maldecido, como le pasó a él. Y luego unas horas va a ver cómo está la elfa, pero como nuestro prota quedó un poco caliente, va a hablar primero con su amigo el ganso. Por otra parte, vemos a la elfa preocupada por lo que hizo hace rato, diciendo que una mujer como ella atacando a alguien así es imperdonable. Y cuando llega Towa para preguntarle cómo se siente, esta se arrodilla como lo haría un buen japonés, para darle sus más sinceras disculpas. Y si va a castigar a alguien, que la castigue a ella, a Sylvie, la líder del grupo de aventureras a las plateadas. E incluso hará cualquier cosa que le pida, dinero o bueno, ya saben. Sin embargo, Towa le dice que no tiene que culparse, él no está molesto. ¿Ah, no? Pues no, porque no lo hizo con malas intenciones, además de que escuchó de ese grupo y que cuentan con una fuerza monstruosa. Pero Sylvie al escucharlo le dice que lo único monstruoso es su apariencia, recordando a nuestro prota cuáles son los estándares de belleza en este mundo. Entonces Towa le dice que esté tranquila, no se molestó. Es más, le dice que si se trata de una chica tan linda como ella, mucho menos se molestaría. ¡Sí! Y Sylvie al escuchar esto se pone tan roja como un tomate, porque nunca en su vida le habían dicho linda. ¿Ya es algo? Tanto es su asombro que le pregunta qué fue lo que dijo, que si no le resultó desagradable ver eso. Entonces Towa le dice que no le mentirá, fue un poco vergonzoso, pero que en realidad sintió que es él el que tiene que pagarle a ella. Y al escucharlo, Sylvie sale corriendo de la clínica, pero recordar que olvidó su ropa, se devuelve, le da su pago a Towa y sale corriendo como Flash, quedando pensando Towa en qué debería hacer con todo ese dinero. Y por lo de Sylvie, esta no podía creer en lo que dijo Towa, sintiéndose alegre de que le haya dicho chica linda. Bien. Luego vemos unos recuerdos de Sylvie, de cómo antes fue a las diferentes clínicas para que la atendieran, pero nadie la recibió por lo fea que es. Y regresando al presente, vemos a Sylvie pensando en lo que pasó con Towa, de que este podría denunciarlo por lo que pasó. Y si eso pasara, sería su fin, ya que por su fealdad, entre muchas comillas, siempre ha sido juzgada de mala manera. Y mientras piensa en que tal vez sea buena persona, llega su amiga Airi, preguntándole si está bien, porque encontró a un sanador que aceptara su solicitud. Y al ver que está a salvo, la abraza de la felicidad. Con amigos así, da gusto.
Después, cuando le pregunta cómo le hizo para curarse sola, este le dice que, verás, no me curé sola, me sanaron. Y cuando le cuenta todo lo que pasó, Airi le dice que se baje de esa nube. Que si le dijo esas palabras es porque él trama algo, probablemente quiere dinero. Y aunque le dice que no parecía ser mala persona, Airi le dice que hasta que no lo conozca no lo sabrá con certeza. Por otra parte, mientras Towa se está preparando para otro grande trabajo, llega Sylvie con Airi, quien se disculpa por lo que hizo su día ayer. Y al ver Towa que no es mala chica, solo que es algo formal, le dice a Sylvie que espere porque tiene algo para ella. ¿Qué? Pues el dinero restante que le dio ayer, ya que su tratamiento tan solo vale 2 monedas de oro. Y Airi, al ver esto, le pregunta a Towa qué está tramando, por qué le devolvió el dinero si la culpa fue de ella. Bueno, no de ella, sino de Sylvia para ser exactos, ya que dice que cualquiera que se le acerque definitivamente está tramando algo. Entonces Towa vuelve a recordar cuáles son los estándares de belleza de este mundo y por qué es que piensa que las está engañando. Y cuando piensa en cómo poder arreglar este malentendido, Airi saca una piedra mágica de la verdad, que se ilumina cuando la persona que la está tocando está mintiendo, para ver si de verdad no está mintiendo. Entonces nuestro prota con toda confianza toma la piedra y dice fuerte y claro que nunca trató de engañarlas, que las considera hermosa y que hasta acarició 3 veces el ganso ayer, no que diga 5 veces. Hentai. Y las chicas al ver que la piedra no se iluminó quedan como que... ¿Qué está pasando? Pero al comprender que de verdad no es una mala persona, las chicas se disculpan con sinceridad por haber dudado de él. Y luego de que confirmaran si de verdad se acarició el ganso, Sylvie le pide que le preste un cuarto porque tiene algo importante que hablar con Airi. Y una vez van a la habitación, Airi le dice a Sylvie que hay que ponerle una prueba a Towa para ver si de verdad es una amante a las feas como ella. Pero Sylvie duda en si solo hará eso, porque por la cantidad de líquido que sale de ella se nota que tienen segundas intenciones. Pero Airi le dice que no piense eso, que lo que está saliendo es un reflejo de su condición física. Ajá, sí, y yo soy Maluma. Y por eso le dice que si va a atacar, ella también lo hará, porque quedó con ganas después de la última vez. Bueno, mientras están dialogando, Towa llega y les dice que las puede escuchar claramente desde la otra habitación. Y al ver todo el piso empapado les pregunta qué pasó, a lo que Airi le dice que son las lágrimas de una doncella, pero Sylvie le dice que no, es líquido. Bueno, dejando eso de lado, nuestro prota al ver las intenciones de las chicas con él, les dice que por qué mejor no empiezan siendo amigos, a lo que estas aceptan con gusto. E incluso Sylvie le dice que lo visitará todos los días a partir de ahora. Sin embargo, después de unos días, estas nunca aparecieron, lo que hace pensar a nuestro prota que tal vez lo odian, y en su soledad empezó a darle de comer a algunos gatos callejeros que empezaron a llegar a la clínica, ya que como son lindos no son muy bien tratados, porque recordemos que el estándar de belleza en este mundo está invertido. Y mientras está acariciando a los gatos aparece una chica gato llamada Mina que le pide que también la acaricie, y como Towa está distraído pensando en por qué las chicas no han venido, la termina acariciando pensando que es un gato más, y después de una buena acariciada se da cuenta de que la gata no es una gata común, sino una chica gata, quien vino a buscarlo al escuchar de los gatos del barrio lo felices que eran con él. Y una vez esta se calma, Mina le dice que también vino porque quiere que vea a un compañero suyo que tiene fiebre, convulsiones y hasta está expulsando líquido. Ay no. Pero aún así Towa acepta y le dice que hay que ir de inmediato, ya que si está sufriendo no hay que demorar. Y Mina, al ver lo amable que es, le da las gracias, porque como decían los gatos, es una buena persona. Luego Mina lo lleva a la casa o mansión donde se encuentra su compañera, pero al llegar no la encuentran a ella, sino una carta, diciendo que lamenta haberla hecho que se preocupara, pero que está mejor, o sea que Towa vino para nada, y por eso Mina se disculpa con él por haberlo hecho perder su tiempo, pero este le dice que no se preocupe, que tome esto como venir a la casa de un amigo, y Mina al escuchar que quiere ser su amigo, se da cuenta que en serio es diferente a los demás, y cuando este le dice que considera que es bastante linda, Mina al igual que las chicas no se lo puede creer, pero Towa le dice que es cierto, es linda, y que incluso se lo puede probar si tiene una piedra de verdad, pero como Mina aún no cree en sus palabras, se empelota para ver cómo reacciona, y al ver que en serio se emociona, o sea su churro se vuelve una Excalibur a la verga, queda impactada, pero por esto Towa sale huyendo, porque tampoco es que quiera que una niña vea su lado más lascivo. Sin embargo, Mina parece que realmente quedó encantada con él.
Por otra parte, nos enteramos que las chicas no han podido ir a ver a Towa debido a una repentina oleada de monstruos que apareció en una mazmorra cerca de la ciudad. Y aquí vemos que la inversión de este mundo no solo afecta a las personas y animales, sino también a los monstruos. O sea que lo más lindo sería lo más asqueroso, pero no se dejen engañar, porque aunque sean lindos, están mamadísimos. No obstante, no supone muchos problemas para las mejores aventureras del gremio, porque pese a su aspecto, como ya dije, son de rango alto. Volviendo con nuestro querido prota, mientras está alimentando a los gatos callejeros, nuevamente aparece Mina, con una cesta de manzanas para agradecer lo que pasó el otro día. Joder, no sabía que se agradecía por toquetear. Bueno, y nuestro prota, al ver que pudo vencer al monstruo que carga las manzanas, le pregunta si está herida, tropezándose de paso, y ella, con unos reflejos increíbles, le dice que no hace falta que se preocupe, ya que al igual que las chicas también es alguien de rango alto. Pero como aún así nuestro prota no puede aceptar algo tan valioso, le dice a Mina que si la puede ayudar en algo, que eso le diga. Entonces esta, tomándole la palabra, se vuelve a emplotar, pero no para hacerlo, por ahora, sino para darle un collar con su esencia, ya que es una tradición que dan los hombres bestia a las personas que le agradan, y como ya no se puede echar para atrás, lo acepta con gusto, aunque esté todo chicloso. ¡Qué asco! Pero no solo será hoy, ya que para asegurarse que conserve su esencia, lo hará todos los días. Por otra parte, una vez las chicas terminen el trabajo, Sylvien va a reportar al gremio, mientras que Airi va a comprar algunas cosas en la librería. Y es aquí donde se encuentra con Towa, quien vino a comprar algunos libros de medicina, situación que la toma tan desprevenida que termina cayendo encima de él, quedando Towa con una cara que compite con la del monarca de Meguin. Bueno, antes de continuar, Airi nos cuenta que ella en realidad es una aristócrata de clase media, que huyó de sus deberes al recibir constantemente burlas de sus familiares o sirvienta, por lo fea que es. Sí, es que no se han visto en un espejo. Ah, sí, cierto, el mundo al revés. Volviendo con los chicos. Luego de que se disculpara y descubrir que a ella también le gustan las novelas ligeras, quedan en que la próxima vez le recomendará algunas, ya que ahora tiene que alcanzar a Sylvie, yéndose del lugar muy feliz. Y al volver a casa nos enteramos, como ya sospechábamos, que Mina también es amiga de las chicas, incluso vive con ellas, y esta tiene algo importante que decirles, que se enamoró de alguien que también le atrae a ella. Lo que sorprende a la chica, ya que con los hábitos de los hombres bestia casi nadie les pela un ojo de Vayne y su raza. Sin embargo, Mina les dice que este hombre es especial, ya que no solo compartió su aroma, sino que también se puso contento. ¿Qué carajo? No, espera, definitivamente se puso contento. Es que joder, mire ese Meguin. Lo que hace que las chicas se pongan celosas y que empiecen a discutir, pero como esto no las llevará a nada, dejan el tema para después y continúan con la celebración, para después, unas horas más tarde, empezar a hacer unas buenas manualidades con la imagen de Towa en su mente. Pobre, lo van a dejar seco. Luego, a la mañana siguiente, vemos al prota visitando a un amigo que conoció hace 6 meses, llamado Alan, un emprendedor con una tienda de medicamentos que surte Towa, como hoy, que le trajo los medicamentos del mes, además de también ser un aventurero. Y este, pese a su aspecto horrible, tiene bellas esposas. Bueno, bellas. Una idea que aún no terminan de convencer a Towa, ya que una cosa es que la belleza esté invertida y otra es que también se acepte la poligamia. También nos cuenta que fue la primera persona que conoció en este mundo, al cual ayudó usando una habilidad que rompe su limitador de fuerza física, dándole una fuerza sobrehumana por unos segundos, pero que a cambio lo deja inmóvil por unas horas. Lo bueno es que luego de haberlo salvado lo ayudó con muchas cosas, como a conseguir su clínica, y este le pregunta si ha conocido a alguna mujer últimamente, ya que lo ha visto muy feliz, a lo que le dice que sí, solo que no saben cómo tratar con ellas. Entendible. Paralelamente, unas horas antes las chicas tienen un sueño muy ricolino. Bueno, en parte, ya que soñaron con que Towa les hace delicioso, pero que al final son dejadas por lo feas que son, lo que las deja con una terrible cara, porque sí,
compartieron el sueño. Pensando esta, si a Towa también le gustará su cuerpo, ya que una cosa es que le guste una cara fea, pero un puto enorme y tramas del tamaño de 2 planetas, no, qué horror. ¡Es espantoso! O al menos eso piensan ellas. Y por eso van con Towa a confirmar su hipótesis, pero como no quieren que se enteren a qué van, le pide que solo revise a Sylvie. Y al ver sus expresiones, concretamente la del ganso, confirman que ¡está rico! Al mismo tiempo también aparece Mina, dándose cuenta las chicas que la persona de la cual estaba hablando el día anterior era Towa. Y al percatarse que las chicas también están enamoradas de él, no pierde tiempo y le dicen rápido lo que sienten. Pero en un milagro, o por cosas del guión, Sylvie se termina resbalando, quedando en una posición muy sabrosa, tan brillante que ni Towa con su pureza se la puede perder. Oportunidad que aprovecha Mina para pedirle que se case con ella. Wow. He visto diferentes proposiciones de matrimonio, pero sin duda, esta es única. Y no solo ella se declara, sino también las demás. No obstante, como todo sucedió muy repentinamente, le pide a las chicas que le den algo de tiempo para pensarlo. Y también para relajar el ganso, ya que parece vara olímpica. Situación que aprovechan las chicas para arreglar algunas cuentas entre ellas, pero no dialogando, sino peleando, causando la tercera bomba atómica Hiroshima por tu rey. Sin embargo, al final terminan decidiendo que aceptarán lo que decida Towa y, hablando de él, este acaba de tomar una decisión de a cuál o a cuántas escogerá. Esto se pondrá bueno. Por otra parte, vemos a una demonio que está buscando a los reencarnados del otro mundo y al parecer ya encontró a su siguiente objetivo. Volviendo con las chicas, como se estaban aburriendo luego de esperar como un mes, empezaron a practicar entre sí las técnicas que usarán si son escogidas. Sí, que no se note que quieren ver. Y mientras practican reciben una carta de Towa, pero antes de saber lo que dice volamos un poco al pasado, exactamente hace un mes cuando Towa tomó la decisión de que aceptaría a las 3 y como no quería que lo vieran como un debilucho sabiendo lo fuertes que son, le pide a Alan que lo entrene por un tiempo, pero sobre todo porque quería conseguir una piedra mágica con la que pudiera darles un buen anillo de compromiso a las 3 y es por eso que se había tardado tanto. No obstante, una vez lo tiene en sus manos y las chicas se enteran del por qué había tardado tanto gracias a la carta de Alan, van de inmediato a donde está Towa, el pueblo de Grill, sorprendiéndose de su llegada, ya que Alan había mandado la carta en secreto para darle un empujón. Entonces aprovecha que están reunidas para proponerle matrimonio a las 3. Y aunque al principio piensa que están soñando, luego de ver que es real, saltan hacia él de la felicidad. Pero al mismo tiempo aparece la demonio que lo está buscando hace un mes. Y aunque tenga la de Sucubo, no es ese tipo de personaje. ¡Es peor! Pero claro, como estamos en un mundo invertido, para las chicas este ser es súper hermoso. Hermoso mis pelos. Bueno, al parecer este demonio es una raza antigua con un poder incomparable, la cual se termina llevando a nuestro querido prota a un antiguo castillo al sureste de Verano para hacerle cosas. Pobre hombre. Y como probablemente quede traumado si no lo detienen, las chicas al ver que se llevaron a su licenciado van juntas a recuperar lo que es suyo. Al mismo tiempo, nuestro prota intenta de todas las formas que no le quiten su pureza, ya que sí quería probar carne, pero no de ogro. ¡Auxilio! Y cuando parecía que era su fin, la demonio Romugna siente la presencia de la chica fuera del castillo y como no puede dar un servicio completo con introducciones, le dice a Towa que espere un poco más para hacerle sentir que está en otro mundo. Y no miente, si lo hace se va a ir antes que venir. Bueno, bromas aparte, esto hace sentir a Towa muy inútil, además de patético. Por otra parte, la demonio, al ver que pese al ataque que recibieron las chicas no tienen ni un rasguño, se toma las cosas en serio y les muestra su transformación más hermosa y magnífica. En su mente, claro. No obstante, pese a su incremento de poder, no parece ser un gran problema para la chica, más allá de su gran regeneración, ya que por un lado, Airi tiene una habilidad que le permite borrar el espacio infinito. En resumen, le puede ganar hasta Goyo, pero no solo ella, todas están chetadas, incluso Mina, que tiene algo así como una armadura del dios de las bestias que le da una fuerza, velocidad y agilidad sobrehumanas. Sin embargo, todo esto no era más que una distracción para que Sylvie pudiera invocar su hechizo
más fuerte, la puerta de la tortura demoníaca, que con un solo vistazo termina acabando con ella. Al mismo tiempo también aparece Towa, quien tras pensar en lo sucedido les pide a las chicas que le den más tiempo, ya que esto lo hizo ver cuán débil es y como quiere quedar mejor ante ellas, quiere volverse lo suficientemente fuerte para protegerlas o al menos poder ayudarlas con sus ingresos. Y es cierto en parte, ya que si lo vemos desde otra perspectiva va a quedar como un mantenido. Además, recordemos que la mentalidad de las personas de este mundo y la de Towa son muy diferentes, pero no me malentiendan, no es que las va a dejar abandonadas hasta que cumpla su objetivo, no, aprovechará la oportunidad para convivir con ellas como si fuera novio, pero no se casarán hasta que cumpla su meta, o sea que lamentablemente habrá que esperar mucho para el coito. O bueno, eso piensa Towa, ya que las chicas lo ven de otra manera. Y es que cuando menciona que es para hacer otro tipo de cosas, piensan que es para, ya saben, así que aceptan sin dudar. Luego, después de un par de meses de lo sucedido, vemos a nuestro prota teniendo citas regularmente con las chicas. Y aunque al principio le costó a todos, al final fueron desarrollando y mejorando en su relación, al darles tiempo a cada una. Pero desafortunadamente para Towa, esto solo hizo que las ganas de caldear se intensificaran sobre las chicas, y es por eso que en una noche las chicas invitan a cenar a Towa, excusa que usan para traerlo a casa y investigar sobre la anatomía humana. Pero como si le dicen, tal vez huya, usan una bebida para ponerlo como taladro de albañil, y al ver que cayó en su trampa proceden a romper sus prendas de ropa. Todo esto debido a que en 6 meses no le ha tocado ni un pelo. No obstante, nuestro prota no se deja intimidar por las depredadoras e usa una técnica de acicalamiento para tranquilizarlas un poco. Pero como ni con esto es suficiente, huye lo más rápido posible, algo inútil, ya que después de todo está tratando de huir de las mejores aventuras del gremio, pero al darse cuenta ya las tenía atrás. Dios mío, señor, sálvame. Sin embargo, cuando ya ahora sí parecía que era su fin, aparece una chica mitad dragón llamada Liz, deteniendo a las chicas al ver que le querían hacer algo a Towa, y al parecer ya se conocen. Pero antes de seguir, volvamos un poco al pasado, cuando Airi y Towa tuvieron una cita para comprar algunas novelas ligeras, y es aquí donde nuestro prota se enteraría que uno de sus personajes favoritos de una novela que le gustó mucho existe en la vida real. Y esa no es otra que Liz, la reina dragón. Ahora sí, una vez dicho eso, volvamos al tema principal, en donde luego de que las chicas relajaran un poco las hormonas, nos revelan que Liz Dragonel es la cuarta miembro de su grupo de aventureras, y no se la habían presentado antes porque estaba en una misión especial. Entonces, Airi aprovecha la ocasión para revelarle a Towa que es ella en quien se basaron para hacer las novelas que tanto le gustan, quedando este fascinado, lo que hace poner celosa a Mina, diciendo que debería evitar decirle cumplido a otras mujeres cuando está con su novia. Y cuando Liz escucha que tiene una, mejor dicho, que tiene 3 novias, se mete al baño a decir: ¿Por qué no puedo ser tú? Bueno, casi, ya que en realidad conoció a Towa mucho antes que ellas, exactamente hace 6 meses, cuando su madre, quien se encuentra enferma, usa una magia que consume mucho para ver el futuro, y ahí es donde vio al futuro esposo de su hija, Towa, diciéndole que no lo dejará escapar por nada del mundo, ya que como saben no es muy fácil conseguir esposo siendo tan fea. Horrible. Aunque bueno, por lo que cuenta su madre, a ella no le resultó difícil. Sospechoso. Pero justo cuando tenía que esperarlo surgió una misión especial, y bueno, adiós alma gemela. Sin embargo, entre todo ese miedo, dolor y frustración por no haber llegado antes por Towa, llega a una conclusión para poder solucionar todo, y esa es eliminar a las 3 que le robaron a su futuro esposo. Ok, esa no me la esperaba. Y las chicas, al ver que entró en su modo irracional, no les queda más remedio que escapar del lugar, ya que saben que cuando su mente se vuelve inestable, sus poderes de dragón toman el control. Así que actúen rápido ante la situación para teletransportar a Liz a un lugar alejado, en donde Towa usa sus poderes de medicina para relajarla. Y aunque esto la hace entrar en sí al ver todo el desastre que hizo por no saber controlar sus sentimientos, decide mejor alejarse de ellos. Sin embargo, Towa decide seguirla porque siente que algo no anda bien en todo esto, así que se va para luego regresar.
ya que ni con su fuerza bruta puede alcanzar esa velocidad, y por eso le pide un poco de ayuda a Sylvie, rompiéndose algunos huesos en el camino, sí, pero alcanzando a Liz, quien le pide que no la vea, ya que debe sentirse asqueado por su físico. Sin embargo, este le dice que no es cierto, sigue igual de hermosa que antes. No obstante, este le dice que no siga si lo que piensa no lo dice de corazón. Entonces Towa, al intuir que debe pensar lo mismo que cuando conoció a las chicas al principio, se le ocurre una forma para demostrarle que no miente, y esa es proponerle tener delicioso. Pero eso no es todo, también le revela la verdad, y es que es cierto, más allá de pensar que es hermosa, la verdad es que le parece muy sexy, ya que aunque nunca lo dijo, su sueño siempre fue tener delicioso con una dragona. Y bueno, esto pasa de raro a una escena de un fan promedio de Pokémon, sin ofender a los fans, claro, a menos que sea furro, cuando se quita la ropa y le pide que haga algunas poses para él. ¡Qué rico! ¿Cómo que qué rico? Demostrándole así con su Excalibur que no le provoca asco, sino más bien unas ganas insaciables de caldear, entendiéndole dos cosas: una, que es un degenerado en potencia, y dos, que es una persona muy amable, ya que nadie haría tanto por una persona que apenas acaba de conocer. Y mientras están platicando, aparecen nuevamente las chicas, quienes le dicen que si tiene algún problema o preocupación que no huya y que mejor lo hable con ellas. Después de todo, son amigas, algo que les agradece, pero aunque logran solucionar este asunto, aún hay algo que no puede dejar ir, y ese algo se llama Towa. Luego, después de algunos días, decide visitar a nuestro prota muy temprano para pedirle que le acompañe a ver a su madre, ya que necesita un favor, y es que trate de curarla debido a que en estos últimos días su enfermedad ha ido empeorando, y acude a él porque ha escuchado que su magia curativa es muy buena, a lo que él acepta sin dudarlo. Sin embargo, no van solo ellos, sino también las demás chicas, quienes están preocupadas por la madre de Liz, o más bien porque no quieren dejar a Towa solo con ella. Entendible. Y como solo se puede llegar a su aldea por el camino terrestre debido a la magia que rodea el bosque, no les queda más opción que ir en carreta, impresionando en el camino Liz a Towa con su gran fuerza. O bueno, eso intentó hacer, pero no pudo debido a que las chicas están robando toda su atención, lo que la molesta, pero como no quiere volver a actuar como antes, piensa en un plan para demostrar que es ella quien merece ser la novia número 1. Sí, no creo que le gane a Sylvie y a su caída legendaria, o sea, 10 de 10. Además, aún tiene que competir con las demás chicas, quienes incluso guardan su aroma, o como dice Mina, ¡Esencia! para tener más activo el Towa y así le den ganas de... tú sabes. Y luego de algunas horas logran llegar a la aldea, en donde Liz le propone descansar antes de visitar a su madre. Sin embargo, Towa le dice que no hace falta, que mejor vayan directamente a su casa. Después de todo, vinieron fue para curar a su madre, así que van primero a su hogar, en donde después de presentarlos, los ancianos de la aldea llaman a Liz para hablar de un tema importante, y ese es que deje de traer sanadores inservibles a la aldea, que mejor pase ese tiempo con su madre, ya que no le queda mucho para que su momento llegue. Pero para su sorpresa, en ese mismo instante aparece Towa junto con su madre, diciendo que ella la curó. ¡Qué buen servicio! Y como terminaron más rápido de lo esperado, Sylvie les propone usar el resto del tiempo en hacer algo de turismo, a lo que Liz le sugiere visitar las aguas termales de su pueblo. Sin embargo, Towa no está muy seguro de bañarse con las chicas, ya que la última vez que estuvo solo con ellas casi lo dejan así, pero como estas le dicen que solo la ayudarán a bañarse, las deja quedarse con él. Un grave error, para él claro. ¿Cómo envidio a ese cabrón? Y mientras nuestro prota intenta entrar fallidamente en modo zen, Liz se anda muriendo de la envidia al ver lo que le están haciendo a su querido Towa, pero al menos descubrió algo bueno de esto, y es que aún no lo han hecho, lo que le da una idea de cómo podría al fin tomarles ventaja a las chicas. Y mientras piensa en cómo lo harán, vemos un recuerdo de Liz de cuando venían de camino a
su pueblo, en donde Towa le reveló que vino de otro mundo, donde los estándares de belleza son diferentes a los de este mundo. Y cuando Lee lo escuchó, le preguntó que si ese país de donde vienen de casualidad no se llama Japón. Y es que su padre vino de ahí, entendiendo el por qué no le costó conseguir esposo a su madre, y el por qué tiene el cabello negro, un color muy raro en este país. Lo malo es que no puedo hablar con él porque este ya murió. Lo bueno es que gracias a esto ahora saben que posiblemente haya más como él en este mundo. Al mismo tiempo, mientras las chicas ven cómo actúa Liz en frente de Towa y todo lo que decían de su alma gemela, deducen por su aspecto que posiblemente esa alma sea Towa. ¡Oh no! Lo que hace que se pregunten si de casualidad le hicieron NTR a su amiga, ya que aunque no actuó, en teoría le robaron al chico que le gustaba. Y si vamos al Ken de lo que significa, creo que sí. Entonces, como un método para redimirse, una vez salen de las aguas termales, las chicas incitan a Liz a que actúe cuando se llevan a Towa dejándola de lado para hacerle cositas. Y esta sin dudarlo se lo lleva lejos antes de que lo profanen, para después ahora ser ella quien lo empelote. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí. Otra vez. Sin embargo, antes de que pudiera tomar su primera vez, llega el trío Dinamita impidiendo su cometido. Pero como esta no piensa dejar que se lo roben, no les queda más opción que luchar con ella para proteger la pureza de un caballero. Qué raro, casi siempre es al revés. Pero antes de comenzar con la lucha, hacen una apuesta, y esa es que si gana podrá hacer lo que quiera con Towa, pero si pierde tendrá que confesarle sus sentimientos. Y aunque sea la más fuerte del grupo, no puede con las tres, no quedándole más opción que confesarse. Pero al menos de momento no, y es que Towa no se encuentra muy bien físicamente, debido a que en la batalla le terminó cayendo una explosión Hiroshima por tu rey. Pero bueno, una vez despierta en el hospital, a quien ve primero es a Liz, debido a que las demás andan de compras. Una mentira, ya que en realidad le dieron tiempo a solas con Towa para que se le pueda confesar con toda tranquilidad. Y Towa, al intuir lo que quiere hacer, se le adelanta y le piden que se case con él. Aunque eso sería futuro, ya que como sabrán, quiere fortalecerse primero para ser felices a las chicas. Pero de momento pueden comenzar como novios, a lo que ella acepta sin dudar. ¡Viva los novios! Luego, después de algunos días, tienen una celebración para recibir a la nueva integrante y aprovechan la ocasión para decidir quién será la primera esposa y quiénes las amantes. No obstante, antes de que continúen con su conversación, Towa la detiene, diciendo que su intención al casarse con ellas no es para separarla por un orden, pero como aún así quieren escoger quién será la líder de esta jerarquía, a Towa no le queda más opción que mostrarle a todas que las ama por igual, como teniendo un delicioso. Así es, banda, el momento más esperado de todo suscriptor de este canal finalmente ha llegado. Pero antes les explico cómo fue que Towa llegó a esta conclusión. Y es que resulta que hace unos días, cuando fue a beber algunas copas con su amigo Alan y hablaron sobre el tema, este le insistió en que debería hacerlo, ya que no es nada malo, es parte de una relación. Además de que si se cohíbe de hacerlo, esa persona se sumergerá en una ansiedad horrible. Y es por eso que desde ese día empezó a prepararse en secreto, aumentando su resistencia, preparando su libido para poder satisfacer a sus esposas. Y esta gran hazaña la veremos en el siguiente video. Chao. Ay, no se crean, hoy se enteran. Y es que una vez lista, nuestro prota se toma la droga ultra energética que estuvo preparando para esta ocasión. Y así empieza la cumbia, dejando más que satisfechas a las chicas, o eso creyó, ya que para ellas tan solo fueron los juegos previos para el evento principal. Y es por eso que le dicen que no se preocupe, ahora ellas se encargarán de complacerlo, algo que Towa ya veía venir, pero aún así enfrenta su destino con una sonrisa, despidiéndose así nuestro valiente soldado.
Y luego de unos meses de que nuestro prota se recuperara de su batalla, o como le dice él, la guerra de la avenida, va con su amigo Alan a una mazmorra de clase S, en un antiguo castillo a las afueras de la ciudad, en el cual se dice que era el lugar de los dioses y demonios. ¿Y para qué vinieron a un lugar tan alejado? Pues eso es una larga historia. Verán, como ya sabrán, Towa les había dicho a las chicas que quería volverse más fuerte para ser él quien las protegiera y no depender siempre de ellas. Pero, ¿qué tan fuerte quiere ser? Pues mínimo rango S, el mismo que tienen las chicas. Y cuando estas lo escuchan, le dicen que no hay problema, ellas mismas se encargarán de ayudarlo a mejorar su resistencia, ya que así no solo podrá lograr su objetivo, sino que también podrán usarlo más que antes. Digo, podrán estar más tiempo juntos en la cama. Y bueno, después de tanto entrenamiento, por eso es que ahora se ve así, quedando Alan sorprendido al ver que pudo sobrevivir a la montura de las alas de plata. Y como no quiere pasar por ese entrenamiento de nuevo, ya que la última vez lo dejaron así, ¡ayuda!, está determinado a acabar con el jefe de la mazmorra para obtener su rango S, porque de igual forma, si no muere aquí, va a morir con las chicas. Cierto, ¿no? Entonces, una vez se abre la puerta, activa el boss final de esta mazmorra, el demonio de las 4 espadas, empezando así su gran pelea. Sin embargo, aunque es cierto que mejoró mucho e incluso logra hacerle un gran daño, solo basta con un descuido para que el grandote logre cortar uno de los brazos de Towa. Y lo peor, su espada termina rompiéndose. Pero cuando pensó que estaba acabado, el demonio terminó explotando por sí solo. Y es que en cada estocada que daba, estaba cargada con su magia curativa para dañar sus nervios y sobrecargar sus músculos, lo que hizo que con el tiempo no pudiera soportar la presión y explotara como un globo. Y bueno, tras curar sus heridas, Towa toma el material que dejó el demonio para hacer los anillos de matrimonio, ya que ahora que al fin lo derrotó, obtuvo la confianza suficiente para pedir a las chicas que se casen con él. Y hablando de ellas, estas están esperando muy preocupadas en las afueras de la ciudad a que regrese Towa, ya que han pasado más de 3 días de la fecha acordada. Lo bueno es que justo en ese momento llega nuestro afortunado prota, quien había tardado un poco más debido a los trámites para sacar la licencia de rango S. Joder, ni allá se salvan de la democracia. Bueno, el tema. Una vez las chicas lo reciben, Towa las llevan a un hermoso mirador que él le mostró antes de ir a la mazmorra, para después no sacar uno, no sacar 2, ni 3, sino 4 anillos de matrimonio, para pedirles que se casen con él. Ya se volvió a el Towa. Y luego de un momento de silencio, al quedar completamente sorprendidas, las chicas saltan sobre él, diciéndole todas juntas que por supuesto que sí, aceptan casarse con él. Bien, bien, bien. Y luego de unos días, los recién casados deciden ir a una mazmorra de rango C. ¿Por qué? Bueno, en esta mazmorra se encuentra un jefe muy peculiar, un monstruo con tentáculos, el cual no hace daño, solo hace que las señoritas experimenten con más fuerza el sabor de su primavera. Entendiendo rápidamente Towa por qué escogieron esta mazmorra, pese a ser de un rango muy bajo. Sí, qué golosa las damas, pero hey, como no puede dejar que un tentáculo de dudosa procedencia las profane, las ayuda a liberarse. Sin embargo, como no puede ni ponerse de pie debido a su mocosa afrodisíaca, toca participar una vez más en la Guerra Santa, pero esta vez dispuesto a ganar. Y bueno, banda, es así como llega el fin de esta grandiosa historia, la cual fue traída gracias a los miembros del canal y a los super gracias que me mandan. En serio, banda, muchas gracias por su apoyo. Pero antes de irme, ahí les va un comentario que dejaron sobre el manga, el cual dice: este autor tiene tanta capacidad para hacer escena en el combate y lo desperdicia en no por. A lo que yo le digo, mi estimado, no es no por, es manga con cultura. Y sin nada más que decir, nos vemos. Chao, chao.